Preguntamos a un conocido qué es una bruja, probablemente nos dirá que no existen. Quizás añada que son mujeres viejas y feas, con verrugas en la nariz, escobas y que se ríen sardónicamente. La reina malvada que aparece en Blancanieves, la vil bruja del mago de Oz, y antes y después de ellas toda una tradición plástica, pasando por Goya, se remonta al siglo XIII. Han contribuido así a fijar una imagen en nuestro imaginario colectivo, aunque probablemente no exista una persona real que responda a este estereotipo. Y, sin embargo, las brujas existen. ¿Existen? El tema de la brujería y su intensa persecución en la Europa moderna ha suscitado siempre multitud de interrogantes, existiendo una gran producción bibliográfica sobre el tema. De esta manera, Trevor Rupert, en The European Witchcraft of 16th and 17th Centuries, de 1969, sostiene que la caza de brujas en los siglos XVI y XVII debe ser considerada en su contexto social e intelectual, para poder comprender su fuerza y duración, haciendo hincapié especialmente en la mentalidad de las élites sociales, para desentrañar el fenómeno de la brujería y su poder de adoctrinamiento sobre los elementos populares de la sociedad. A través de la brujería se nos ofrece todo un sistema de representación, una visión del mundo, la de las relaciones entre el género humano y las fuerzas sobrenaturales, la de los roles retrospectivos del varón y la mujer en la sociedad del antiguo régimen. Se trata de una historia compleja que, más allá de las necesarias generalizaciones, exige que se respeten los matices cronológicos y espaciales. Señala Franco Rubio que para entender a qué se debió, en qué contexto, cuándo y por qué en un momento determinado la sociedad europea creyó en la existencia de estas personas con poderes sobrenaturales, aliadas del diablo, que les producía tal terror hasta el punto de hacer del asesinato premeditado la única manera de lograr su erradicación. Hay que partir de premisas y condicionantes de todo tipo, políticos, sociales, teológicos y religiosos, intelectuales, psicológicos, antropológicos y hasta de una latente misoginia, ya que el 80-85% de las víctimas fueron mujeres, dándose una identificación de los arquetipos según el género. El cazador de brujas siempre es un varón y la bruja cazada es una mujer. Según Russell, la brujomanía vivió su periodo de mayor apogeo entre 1560 y 1660. El autor añade que, en el año 1300, ya estaban reunidos y listos todos los elementos de la brujería europea. Durante el siguiente siglo y medio, el miedo a las brujas se fue extendiendo paulatinamente por toda Europa. Luego, hacia 1450, finalizada la Edad Media, este miedo se convirtió en la auténtica obsesión y manía que iba a durar más de 200 siglos. La idea popular de que la brujomanía es cosa de la Edad Media es fruto de un falso preconcepto, según el cual todos los males son achacables al clericalismo de la denominada Edad Oscura. Pero la brujomanía, en realidad, fue un producto del Renacimiento y la Reforma. La transición del medioevo a la modernidad solo pudo hacerse a costa de profundas modificaciones de variado tipo, que desintegraron la sociedad tradicional, variando sensiblemente el panorama europeo. Tanto la brujería como su represión adoptó diversos elementos y actitudes en Europa. En su dimensión espacial, tuvo su epicentro en el Sacro Imperio Alemán, mientras que en su dimensión temporal, la caza de brujas comenzó con el Renacimiento, tuvo su momento álgido con las guerras de religión y en la segunda mitad del siglo XVI con la Guerra de los 30 años, para empezar a declinar en la segunda mitad del siglo XVII y acabar prácticamente desapareciendo en el siglo XVIII. Para definir a una bruja hay que tener en cuenta dos elementos, señala Franco Rubio, uno de carácter empírico, la práctica de la magia negra, y otro de carácter teórico, el pacto diabólico y el trato con el demonio. Así pues, magia y demonio serán los requisitos necesarios para poder acusar a alguien de brujería. Inicialmente se las acusaba de practicar actividades hechiceriles o mágicas como hechizos, sortilegios, conjuros, maleficios o abortos, aunque la mayoría de las procesadas no practicó ninguna de ellas, fueran acusadas de las desgracias que sobrevenían
azúcar morena. Por ende, destacaba Bravo Lozano, la tortura se aplicaba porque la brujería se identificaba con un delito de traición, consistente en abandonar a Dios, al que se estaba consagrado por el bautismo, para servir al demonio. Vale resaltar que hoy sabemos que los jueces y eclesiásticos encargados de desterrar la brujería tenían una serie de ideas preconcebidas sobre ella. Y de hecho, los cargos que se imputaron, infanticidio, vampirismo, necrofilia, vuelos en escoba, etc., jamás consiguieron ser probados, basándose únicamente en la confesión de las acusadas. Las declaraciones de las brujas se iban haciendo cada vez más precisas a medida que se iba aplicando la tortura. De ahí que, como remarca Russell, para estas la única esperanza de salvación se cifraba en ser arrestadas y abjurar antes de la ejecución. En sintonía con este razonamiento, el tormento y la muerte de las brujas redundaban en su propio bien, así como en el de Dios y el de la sociedad en su conjunto. De hecho, algunos tormentos estaban destinados a comprobar la culpabilidad o inocencia de la bruja. Tal es el caso de la prueba que implicaba colocar a la supuesta bruja en el platillo de una balanza y en el otro la Biblia. Así, la bruja pesaba más que la Biblia, entonces era culpable. La brujería diabólica se desarrolló fundamentalmente en Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza y el norte de Italia, zonas donde la herejía había tenido una mayor virulencia, extendiéndose a Escandinavia en los siglos XVI y XVII. En 1486, Jacob Sprenger y Henry Institoris publicaron en Estrasburgo un libro destinado a gozar de un éxito extraordinario, el Malleus Maleficarum, es decir, el martillo de las brujas. Por primera vez estos autores establecen un vínculo directo entre la herejía de la brujería y la mujer. Esta obra, bien redactada y de tono encendido, se convirtió en uno de los primeros libros impresos más leídos. Gracias al Malleus, la teoría de la brujería alcanzó y adelantó a la práctica procesal. Por ello, Bravo Lozano afirma que los fenómenos de la brujería son una creación de los tribunales europeos apoyados por los nacientes estados modernos para eliminar toda disidencia y reforzar la unidad de sus súbditos. La brujomanía, en términos de Russell, vivió su periodo de mayor apogeo entre 1560 y 1660. En este marco, las persistentes tensiones entre católicos y protestantes fueron la causa más importante. Tanto la persecución eclesiástica de la brujería como la secular creció considerablemente en alcance y virulencia durante los años mencionados. Finalmente, en 1687, Luis XIV promulgó un edicto contra la brujería. El tono era inusual y esperanzadoramente moderado. Al tiempo que condenaba la brujería, hacía caso omiso de cuestiones como gatos, monjas livianas y otras fantasías lúbricas de la brujomanía. Después de 1700, soplan vientos de cambio. Lo peor ya había pasado. El número de brujas acusadas, juzgadas y convictas cayó rápidamente. El declive de la brujomanía es tan interesante como su auge lo había sido. A la postre, vale mencionar que en 1862, Jules Michelet publica La Sorcellerie, libro provocador y al mismo tiempo admirable himno a las mujeres. Michelet se rebela contra el lugar común de la tradición histórica y revaloriza la figura de la bruja. Así, ella, en palabras de Jean-Michel Sandman, no era ni fea ni vieja, ni siquiera malhechora. Es pura y simplemente una de las encarnaciones de la mujer, esa madre guardiana, tierna y fiel nodriza. En raras ocasiones, un tema ha provocado tanta fascinación como la brujería. Sin embargo, desde hace unos 20 años se ha renovado profundamente su conocimiento, como si los historiadores sintieran que con ella abordan un capítulo fundamental de la historia cultural de Occidente y de las mujeres. Conocer este pasado nos ayuda a entender los debates actuales y el lugar histórico de un sujeto tan oprimido como el género femenino.